Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora a la que estén viendo este video. Vengo a explicarles de manera muy concisa y muy puntual cuáles fueron los antecedentes importantes de la construcción política del 1991, ¿cierto? Ese cambio decisivo tanto en la política como en lo social como en lo jurídico, siendo esta no solo un reemplazo de la Constitución del 1886, sino también algo que redefinió cómo podemos entender la democracia, la participación ciudadana, los derechos, la justicia, ¿sí? Todo esto marcado por un gran periodo de violencia que impulsó a los jóvenes del momento de forzar esta reorganización en este sistema gubernamental, ¿cierto? Como podemos ver, hay 10 momentos. Este no lo vamos a tener en cuenta, pues este es otra cosita para más adelante, pero se pueden ver que hay 8 momentos, ¿cierto? Fundamentales. Entre esos 8 momentos, esos 10 momentos, perdón, los separé en 3. El primero son los antecedentes y el régimen, ¿sí? Estamos en la década de los 80, más o menos. Vamos a pasar muy rápidamente por lo que pasó. Entonces, encontramos primero el crisis del sistema bipartidista. Algo que empeoró mucho la situación en Colombia fue primordialmente es o no es, liberal o conservador, no hay punto medio. Y eso se prestaba mucho para el clientelismo, para la exclusión de los sistemas políticos y de cómo yo podría llegar a participar del mismo sin tener que tomar alguno de estos dos partidos. Hasta ese momento era imposible. Entonces, justamente en esas guerras entre el liberalismo y el conservatismo, digámosle así, y pues esa franja conservadora, se creaban problemas simultáneos como es el paramilitarismo y la violencia rural, generando una deserción del campo brutal tras la creación de los paramilitares, el grupo paramilitar, que justamente trataba de contrarrestar a la guerrilla, pero terminaron siendo igual. Entonces, bueno, más violencia por lado y lado, ¿sí? Tenemos los carteles de narcotráfico, lastimosamente uno de los referentes a nivel mundial de lo que es Colombia. Últimamente pues hemos tratado de salir de esa problemática, pero a nivel mundial Colombia se conoce por Pablo Escobar. ¿Y qué pasó en Colombia? Pablo Escobar. ¿Qué mueve Colombia? Cocaína. Y eso es muy triste, y justamente fue uno de los impulsores a esa reconstrucción de la constitución política, porque ¿qué protege a los ciudadanos? En esa época, tanto en Medellín como en Cali, se generaron problemas como ataques terroristas, ataques a instituciones, dejaron en evidencia la fragilidad del Estado. No eran capaces de generar una seguridad, no eran capaces de generar una justicia, ¿sí? Y murieron jueces, candidatos, líderes políticos, como es el caso de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán fue una de las víctimas justamente por impedir que el narcotráfico entrara en la política, y pues bueno, fue asesinado siendo presencia y siendo presenciado por los jóvenes del momento, ¿sí? Tanto los jóvenes del campo, tanto los jóvenes víctimas del narcotráfico, tanto los jóvenes que apoyaban a un partido y eran censurados o que no podían decirlo porque no entraba entre los marcos de liberal o conservador. La muerte de Galán también fue uno de los gatillantes para que saliera pues a la luz y ya los jóvenes no se aguantaran todo eso. La exterminación de la Unión Patriótica, eso fue un pacto de Belisario Betancur con las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, que era justamente un partido político legal que buscaba incluir a los guerrilleros desmovilizados, campesinos, líderes sociales, etcétera, que terminó en masacre. Sí, no había mecanismo de participación, no se permitía, una llevaba a la otra, ¿sí? La participación llevaba a la violencia y la violencia suprimía. Entonces no había algo, más vacíos en la Constitución. La crisis social y humanitaria, eso fue la crisis de los años 80, un factor fundamental que explica por qué se necesita una nueva Constitución. Es el auge pues de los problemas cuando ya Colombia estaba golpeado por narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, corrupción, exclusión política,
era guerra y el Estado no podía resolver, era incapaz de garantizar los derechos básicos para la mayoría de la población. Entonces pues llevó a implementar esa acción de tutela, ¿sí? El reconocimiento de comunidades étnicas, derechos sociales, bueno, en la Constitución. Apareció la séptima papeleta fue la chispa que encendió a los jóvenes. Ya no querían que hubiera solo Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcaldía y JAL, sino que también los ciudadanos depositaran una séptima papeleta no oficial en las urnas, ¿sí? Pedían una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, y aquí ya nos estamos metiendo en la 1990, ¿cierto? Que es la segunda categoría que les quería mencionar. La toma de acción de los jóvenes y la toma de acción del mandato para reformar la Constitución, que no estaba garantizando ningún derecho ningún derecho fundamental de los ciudadanos. La desmovilización del grupo M-19 fue un acuerdo con el gobierno de Virgilio Barco, ¿cierto?, para entregar las armas y convertirse posteriormente en un partido político legal llamado pues Alianza Democrática M-19, ¿cierto? El acontecimiento fue clave, pues abrió la puerta a guerrilleros que se integraran otra vez a la Asamblea Constituyente y promover el reconocimiento de la oposición, el pluralismo político, ¿cierto?, que está tan presente en la Constitución del 91. Sin embargo, justamente durante los años del gobierno de Belisario Betancur, las FARC habían iniciado el proceso de diálogo con una tregua parcial, pero la Unión Patriótica, pues el exterminio de esta misma rompió el lazo de confianza y pues bueno, más problemas, más armas, más violencia. Colombia habría un proceso democrático pluralista, habrían más partidos, no solo liberal y conservador, pero a su misma vez empezar el conflicto armado por el lado de las FARC. Entonces, ya con la llegada de César Gaviria, la apertura económica, y fue muy importante puesto que ya se podía dejar un poquito atrás esa exclusión de Colombia, sino abrirse al reconocimiento de la libertad económica, la modernización institucional, la participación de Colombia en organismos internacionales, y no pues excluirse a sí misma en todo su problema interno. Esa Asamblea Nacional Constituyente del país, se reunieron personas de todo el tipo, se reunieron personas con las intenciones de poder reformular y la promulgación de esa nueva constitución, que fue pues justamente aquí lo tengo, el 4 de julio de 1991, ¿sí? Con nuevos énfasis a los derechos fundamentales, tutela como mecanismo de protección, pluralismo, participación ciudadana y todo esto, pero sin embargo hay muchas pérdidas. Entre ellas es Jaime Hernando Garzón Florero, una de las estaba presente dentro del material de apoyo para realizar este reto, y pues me pareció muy interesante que se relacionara esto con un mural que hay justamente en la Facultad de Química, en la Escuela de Química de la Universidad Tecnológica de Pereira. Lamento no poder encontrar una foto más explícita del mural. Aquí se logra ver, justamente es Jaime Garzón diciendo esta frase: si los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo, nadie, ¿sí? Y pues traigo a colación esto, pues el papel tan determinante que tomaron los jóvenes frente a la creación de la reforma de la Constitución Política de Colombia, y me pareció importante saber que justamente esta frase tan importante está en la Escuela de Química. El link de esta presentación está disponible justamente debajo de este video, entonces espero logren verlo, ahí lo pueden leer con más detenimiento y no tan resumido como pues se los acaba de dar. Muchísimas gracias, eso es todo por este video.